Buenos días desde Palestina. Para los que nos están viendo en la plataforma Spotify, lo que se encuentra atrás mío es parte de la ciudad palestina de Bet Yala. Particularmente se puede apreciar algo de la ciudad antigua. Una semana realmente importante. Se espera que el gobierno israelí apruebe el acuerdo de cese al fuego que ya ha sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. Un anuncio que está garantizado por 3 países: Qatar, Egipto y los Estados Unidos. Un elemento muy importante por cuanto se entiende de que quien empujó al final para que Benjamín Netanyahu tuviese que aceptar el acuerdo fue la administración entrante, es decir, de Donald Trump, y no así la administración anterior. Es cierto de que Estados Unidos ya había presentado prácticamente el mismo plan hace algo así como 6 meses. Israel se negó a aceptarlo. Probablemente eso simplemente se puede reflejar como una falla más diplomática por parte de la administración de Joe Biden, que nunca quiso poner la presión necesaria frente a Israel, sino que todo lo contrario, terminó concediendo absolutamente todo, y no solo eso, sino que incluso terminó mintiendo, porque según las leyes de los Estados Unidos, ellos no pueden entregar ayuda militar a un país que está utilizando la hambruna como arma de guerra. Esa hambruna fue comprobada. Sin embargo, incluso el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que hasta última hora defendió cuál fue la posición de su gobierno, terminó por mentir literalmente y cambiar los hechos que tenían dentro de los propios reportes del gobierno norteamericano. ¿Qué se puede esperar en este momento? Estamos hablando de un cese al fuego de 3 etapas. Primero hay que entender de que esto es simplemente un cese al fuego y no es un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Es un acuerdo que solamente incluye la situación en Gaza y que no incluye para nada lo que está ocurriendo aquí, en Cisjordania. Se estima incluso de que para poder aceptar el acuerdo en Gaza, algunos ministros israelíes, particularmente el caso del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, habrían demandado una serie de pactos con Benjamín Netanyahu, el primer ministro, particularmente el hecho de asegurar que la anexión de Cisjordania o de partes de Cisjordania se pueda concretar. Lo cierto es que hoy en día una de las cosas y de las preguntas que terminan saliendo es que si es que este acuerdo que se aprobó, que es el mismo que estaba hace prácticamente 6 meses, se aprueba ahora, ¿cuántas vidas se habrían podido salvar si es que la administración norteamericana no hubiese asumido el rol cómplice que llevó a cabo durante todos estos días, el rol de participación en el genocidio que lleva a cabo Israel? De hecho, luego de anunciado el cese al fuego el día miércoles, anunciándose que se iba a implementar desde el día domingo, 71 palestinos fueron asesinados por fuerzas de ocupación israelíes en Gaza en menos de 24 horas, incluyendo el representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos Palestina, así como personal de otras organizaciones de derechos humanos, incluso también deportistas, mujeres y niños. Esa es la realidad que se sigue viviendo hoy en día en Gaza, y se espera que en estas horas que ustedes nos están siguiendo, los bombardeos continúen en Gaza. De hecho, han sido bastante más brutales, lo que es una práctica constante por parte de Israel, que cada vez que se va a acercar el momento de ejecutar un cese al fuego, los ataques terminan subiendo bastante en número. Muchas preguntas se terminan haciendo desde esa perspectiva, particularmente sobre el hecho de que uno de los elementos importantes de esta primera etapa es que la gente que fue desplazada forzosamente de sus hogares en las partes norte de Gaza podrán retornar. Ahora, simplemente en la primera fase podrán retornar caminando. No se van a permitir vehículos en una primera fase. Y la gran pregunta es, ¿a qué van a volver? ¿A dónde van a volver? Un porcentaje altísimo de las viviendas en la parte norte de Gaza han sido simplemente destruidos. Lugares como la ciudad de Bet Hanun, por ejemplo, que es la ciudad que queda más al norte en Gaza, prácticamente hoy no existen. Deir el-Balah es otro ejemplo, gran parte de la ciudad de Gaza, que es un patrimonio de la humanidad en todo su esplendor, también ha sido de gran medida destruido. Las destrucciones que han habido en los sitios arqueológicos tan importantes en Gaza, recordemos de que Gaza es una ciudad bíblica. Gaza es donde se reconoce que la Sagrada Familia cruzó desde Palestina hacia Egipto por Gaza, por eso el nombre de la Iglesia de la Sagrada Familia
donde el padre argentino, Gabriel Romanelli, junto a su comunidad, incluyendo un sacerdote egipcio y otros sacerdotes más argentinos y monjas también latinoamericanas, han estado resistiendo en base a poder a mantener la ayuda humanitaria de prácticamente 600 personas que se mantuvieron durante todos estos meses de genocidio en la ciudad, en la Iglesia Católica en Gaza, incluyendo 60 niños minusválidos y una serie de ancianos. Son realidades, son historias que van saliendo poco a poco aquí en Palestina sobre las barbaridades que se han vivido en Gaza, donde recordemos que Israel hasta el momento no ha permitido el acceso de prensa extranjera dentro de ese lugar. Lo que sí podemos señalar es que la hambruna es una realidad, de que los crímenes de guerra son una realidad y que por ende va a haber mucho que investigar ahora que se terminan estos plazos. Usted está escuchando Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, nosotros informando desde la ciudad de Bet Yala, aquí en Palestina ocupada. Bet Yala, que se encuentra a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. De hecho, que nos están viendo en la plataforma Spotify, nosotros podemos ver hacia mis espaldas la colonia israelí de Gilo, que está en la cima de la montaña, que es una colonia construida en territorio expropiado principalmente a Bet Yala, de donde proviene la mayor cantidad de la comunidad palestina en Chile. ¿Qué va a pasar en Cisjordania? Es una gran pregunta. Uno no sabe cuáles son los detalles de los acuerdos internos que se están llevando a cabo dentro de Israel, pero lo que sí es cierto es que la situación acá está cada día peor. No solamente por los el problema con los desplazamientos vehiculares entre las distintas ciudades, no solamente porque el acceso a Jerusalén ha sido prácticamente vetado por los últimos más de 500 días de genocidio a la población palestina del resto de Cisjordania, no solamente por los ataques terroristas de colonos israelíes que se repiten constantemente durante todos los días y que son lidiados prácticamente con un gran ápice de impunidad por parte de Israel. No solamente es eso, sino que también estamos hablando de una situación donde políticamente el gobierno israelí se puede estar preparando para avanzar aún más. Recordemos de que una línea roja para Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, es no perder su gobierno, porque perder su gobierno significa perder parte de la impunidad o la inmunidad que ha recibido tanto a nivel local como también a nivel internacional. Si Benjamín Netanyahu se convierte en el ciudadano Benjamín Netanyahu, va a ser muy difícil para sus amigos en el mundo y particularmente en este caso gobiernos como el francés o como el polaco o como el húngaro que se habían comprometido a garantizar inmunidad a una persona que está siendo buscada, que tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Va a ser muy difícil que lo puedan seguir protegiendo. Benjamín Netanyahu, el mundo de Benjamín Netanyahu se ha reducido mucho. Las iniciativas de organizaciones de derechos humanos en el mundo han hecho que para una serie de personas involucradas en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina ocupada y particularmente en Gaza, el mundo se ha achicado bastante. Las guías que siguen apareciendo en los medios de comunicación israelíes diciendo a los soldados israelíes qué hacer en caso de ser perseguidos en el extranjero. La forma en que la diplomacia israelí ha tenido que moverse para poder sacar realmente por la puerta de atrás a soldados que han sido perseguidos en lugares como Chipre, como Brasil. En Brasil, una vez más, sacándolos hacia Argentina, un lugar que todos reconocemos hace más de 60 años, también recibió a gente acusada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Hoy la paradoja es que se repite, pero en este caso son soldados israelíes. Es una realidad constante, porque lo que ha sucedido en Gaza, este genocidio, puede marcar un antes y un después, pero en el corto plazo probablemente eso no se va a notar. En el corto plazo lo más probable es que el gobierno israelí pueda mantener este dejo de inmunidad y al hacer eso poder garantizar que el proceso colonizador dentro del territorio ocupado palestino no solamente se va a mantener, sino que se va a impulsar y se va incluso a levantar aún más con la anexión de territorio aquí en Cisjordania. ¿Y qué puede significar esto? La anexión de territorio, simplemente, si bien es cierto que la Corte Internacional de Justicia ya ha señalado que esta ocupación ilegal, como lo ha señalado la Corte Internacional de Justicia, está sobre el terreno implementando una anexión. Pero cuando la anexión se hace de forma, entre comillas, legal, bajo las leyes israelíes,
lo que sucede es que se van a empezar a implementar muchas más leyes israelíes dentro de ese territorio, lo que va a poder impulsar no solamente el proceso de limpieza étnica en Palestina, que se ha llevado bastante a cabo en Gaza, sí, y desde 1948 en otros lugares, sino que también va a ser más sencillo poder impulsar la colonización del territorio ocupado palestino. Recordemos que desde 1948 en Israel existen leyes racistas que solamente discriminan en contra de la población palestina y que han impulsado el robo de tierras palestinas y negar el derecho al retorno del pueblo palestino. Incluso si es que Israel se comprometió allá el 11 de mayo de 1949, cuando fue admitido, según la resolución 237 de la Asamblea General de Naciones Unidas, como un miembro de la organización. Incluso en ese elemento, cuando ellos se comprometieron a respetar la resolución 194, es decir, el derecho al retorno de los refugiados palestinos a cambio de la membresía de Naciones Unidas, así como respetar la solución de dos estados a través de la resolución 181, lo cierto es que estamos 76 años después, con Israel no respetando absolutamente nada, con una comunidad internacional que aún parece no despertar después de que más de 20.000 o alrededor de 20.000 niños palestinos fueron asesinados por Israel, la normalización total del asesinato masivo de palestinos y también la normalización de los crímenes de guerra que hoy en día se pueden convertir en una normalización de casos como anexión de territorio que en otras ocasiones llevaron a importantes guerras y esfuerzos a nivel internacional, y hoy en día parece ser de que Israel una vez más va a poner un esfuerzo real para que la colonización de territorio ocupado se vuelva a normalizar, lo que significa que esa colonización, que esa anexión va a terminar destruyendo cualquier perspectiva de que en el mundo exista un sistema internacional que esté basado en las normas, que esté basado en las leyes. Y eso con el señor Benjamín Netanyahu no va a suceder, ni tampoco los países que están dispuestos a garantizar impunidad a el régimen israelí que continúa cometiendo crímenes a diario aquí en Palestina, como esta colonia que tenemos a nuestras espaldas para los que pueden ver. Desde Bet Yala, Palestina ocupada, fue el informe de Javier Aboaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. Adiós.